Mientras nosotros abrimos nuestra Biblia en el Isaías 58, As we open up our Bibles in Isaiah chapter 58, creo que tengo una palabra de ánimo para la iglesia. I believe I have a word of encouragement for the church. Y Dios siempre quiere hablarnos a sus hijos, And God always wants to speak to His children. porque necesitamos que Dios nos guíe y nos hable, Because we need God to guide us and speak to us, nos corrija, correct us, nos bendiga, bless us, nos prospere, prosper us, nos sane. heal us. Y todo esto viene a través de la palabra del Señor. And all this comes through the Word of God. Por eso es que es tan importante que leamos las instrucciones That's del why it's so libro. important that we read the instructions of the book. Y esta palabra instrucciones, hermano, se me ha quedado grabada en la mente desde hace 2 And semanas. this word instruction has been engraved in my Porque en mind. realidad es así como trabaja toda la sociedad, el mundo entero. Because in reality it's how the whole society, El the whole universo world entero. works. The whole universe Se rige por las instrucciones que Dios ha dado. is through the instruction that God has given. Por ejemplo, nosotros sabemos que la Tierra tiene lo que se llama el movimiento de traslación y rotación. We know that Todo movimiento. the world, the earth has the rotation And law translation. and translation law. Son dos cosas diferentes. El de traslación The translation is different. demora 1 año It takes 1 year. y es lo que nos da a nosotros las estaciones del año. That gives us the stations of the year. Rotación demora 24 horas The rotation takes 24 y es hours, que la Tierra gira alrededor del Sol. in which the earth goes around the sun. No el Sol que gira alrededor de la Tierra gira It's alrededor not del the Sol. sun that goes around the earth, but the earth that goes around the sun. Y esta nos da las 24 horas del día y el It día y gives la us noche. the 24 hours of the day and night. Eso está escrito en la palabra del Señor. That's written in the Word of God. Y nunca cesará de hacer así, And it will never stop being that way. porque son instrucciones que Dios ha dado al universo. The instructions that God has given to the universe. Qué interesante, y ellos obedecen. How interesting, problem. it obeys. Pero para nosotros la cosa es más difícil, But for us it's much more difficult por el problema del pecado. because of the sin problem. Y aunque cuando Adán pecó, la misma creación entera y el universo entero cayeron bajo condenación, And when dice las Adam sinned, the Escrituras. whole earth creation also fell under the condemnation. Y por eso es que todo va disminuyendo. And that's why everything goes diminishing. El día que Adán murió espiritualmente, todo empezó a morir. The day that Adam died spiritually, everything else started to die. La hierba del campo muere, The grass of the los fields animalitos die. mueren The animals die. y nosotros también morimos And we also die. físicamente. Physically. Pero espiritualmente, But spiritually, la palabra de Dios nos dice the Word of God tells us que nosotros tenemos vida eterna. that we have eternal life. Todos nosotros. Each and every one of us. Si aquí hay una persona que nunca ha recibido a Cristo, So if there's someone here that's never received Jesus, tiene vida eterna you have eternal y life. la va a pasar en el infierno por And it toda la will be, eternidad. and it will be in hell for all of eternity. Eso es lo que enseña la palabra de That's Dios. what the Word of God teaches. Ahora, los que están en Cristo, Now those that are in Christ, la palabra de Dios dice que han nacido de the nuevo Word of God says they've been born again. y ahora son una nueva creación And en now they're a Cristo. new creation in Christ. Por lo tanto, Therefore, vamos a pasar una eternidad con el Señor we will Jesucristo. have an eternity with our Lord Jesus Christ. Pero una vez que nosotros nacimos de nuevo, But once we are born again, eso es como una puerta que se abre a un camino largo it's like a door that opens to a long walk. y que la palabra de Dios dice que es angosto. And it says that it's a narrow path. Entonces, la puerta que se abre cuando usted nace de nuevo, The door that opens when you are born como again, hijo de Dios, as a child of God, se empieza a extender starts to a medida que extend usted va caminando en esta vida. as you start to walk in this life. Y para eso Dios And for this, God nos da sus instrucciones gives us His instructions para vivir una vida, to live a life, en primer lugar, que agrade a in Dios. first place, that pleases God. El propósito de las instrucciones de The Dios purpose of the instructions of God son de que el ser humano are for the human being pueda ser salvo to be y saved, después, cuando es salvo, and then when they are saved, pueda andar caminando con Dios to stay walking with y God pueda recibir and could receive el beneficio the benefit de tener un Padre celestial of having a heavenly Father que tiene cuidado de that ellos. takes care of them. Amén. Bueno, entonces vamos a leer este capítulo We're going to read this chapter del 1 al 12. from verse 1 to 12, Y Isaiah la 58. meditación se llama Jehová te pastoreará siempre. And the meditation is, the Lord will shepherd you always. Jehová te pastoreará The Lord will siempre. shepherd you always. Y buscaban ahí en el diccionario, en la concordancia que tengo aquí atrás, And I was looking in the concordance on the back of my Bible. acerca de qué es pastorear y no pone nada, solamente ponía ovejas. According to what is to shepherd, it just put there sheep.
Pero yo creo que hay algunas definiciones But I'm sure there are some definitions con las cuales nosotros podemos identificar in which we can identify a nuestro Dios our God como pastor. ¿Cuál es as el shepherd. trabajo de un pastor? En este caso, Dios. What is the job of the shepherd? Él God. es el pastor. He is the pastor. Él es el pastor. He is the pastor. Nosotros somos pastores. We are pastors. Los que hemos sido llamados a pastorear somos pastores. Those that have been called to pastor are pastors. Usted puede decir el pastor de su iglesia porque es uno. You can say the pastor of your church. Pero cuando hablamos del pastor único y verdadero, But we talk about the one and only shepherd. hablamos de él. We talk about him. Él es el buen pastor. He is the good shepherd. Amén. Y no hay otro como él. And there's none like him. La palabra de Dios dice, clama a voz en cuello. Vamos a leer en español nada más porque vamos a leer hasta el 12. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y la casa de Jacob su pecado. Está hablando al pueblo de Israel aquí, pero que proféticamente está hablando a su iglesia hoy día. Amén. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Están haciendo una pregunta el pueblo de Israel. He aquí que en el día de vuestro ayuno, fíjese que dice vuestro ayuno, ya que ellos son los que deciden ayunar, pero no conforme a lo que Dios dice en su palabra. Buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Se supone que está hablándole a la casta alta, a los que tenían el poder, la autoridad, sean dueños de negocios. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? No, es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, está hablando del pueblo de Dios, y a los pobres errantes albergues en casa. Había gente pobre en el pueblo de Dios, que andaban errantes y que nadie les daba una mano. Que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Está hablando del pueblo de Dios, de los hermanos. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y él dirá él, el Señor, heme aquí, mi hijo, aquí estoy listo para actuar. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, ese dedo que a veces ponemos así, y el hablar vanidad, algo falso, algo que no, acusaciones que no tienen fundamento, que no tienen testigos, que no tienen nada, que solamente son nuestra propia imaginación y lo que nosotros creemos que está pasando. Y si diereis tu pan al hambriento y saciareis el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Aquí va. Jehová te pastoreará siempre. A ti y a mí, la iglesia. Jehová te pastoreará siempre. Podemos decir amén. Y en la sequía saciará tu alma.
Es decir, que vendrán tiempos difíciles. Sequía significa necesidad. Y dará vigor a tus huesos. Cuando estamos débiles, cuando estamos enfermos a veces. Aleluya. Y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Manantial, es decir, una fuente que está fluyendo de agua pura. Aleluya. Y los tuyos, tu familia, la iglesia, tus hermanos, edificarán las ruinas antiguas. La desgracia que nos ha perseguido por años por venir, estar sin Cristo o estar lejos de Dios. Los simientes de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Y la iglesia dice, amén. Jehová te pastoreará siempre. Esto es una promesa extraordinaria. The Lord will shepherd you always. This is an extraordinary. Jehová, no el pastor. The Lord, Jehovah, Jehová nos pastoreará, hermano. will guide you always. Cuando nosotros andemos When we walk, guardando las instrucciones keeping the instructions como iglesia que aquí se le da al pueblo de as a Israel. church that is given here to the people of Israel. Y el profeta Isaías tiene que And the prophet Isaiah declarar has to declare que este pueblo estaba haciendo cosas that this people were doing things aparentemente buenas, religiosas, apparently good religiously, pero que en el fondo but in the end of it, la verdad era the truth was que lo hacían solamente that they were doing it only para tener una apariencia de piedad. to have an appearance of pity. Pero honestamente, But honestly, dentro de ellos inside of them, no había deseo de obedecer a there Dios. was no desire of pleasing God. ¿Habrá cambiado esto? Has this changed? Yo sé que en la iglesia I know that in church, hay hombres y mujeres que aman a Dios con todo su there are men corazón and women that love God with all their heart, y le obedecen y se someten. and they obey and submit to Him. Pero usted no conoce mi corazón But you don't know my heart, y yo no conozco su corazón, and I don't know your heart, pero Él lo conoce but He knows it, y usted también. and so do you. Es tiempo It's time de que nosotros examinemos esta palabra that we examine this word, y veamos que las instrucciones que el libro nos da, la palabra de and we Dios, see that the instructions that the book, the Word of God gives, la única motivación por la cual Dios da estas the only instrucciones motivation that God gives these instructions es para que nosotros salgamos is so that we would come out del lodo cenagoso, del pozo cenagoso, from the miry clay, from the well, en que estábamos como incrédulos, in which we were like unbelievers, y empecemos ahora como hijos de Dios and start as children of God a obedecer su palabra to obey His word y el propósito que Dios tiene en su and the corazón, purpose that God has in His heart. a pesar de las tribulaciones, las pruebas, los Although the problemas tribulations, the problems, the trials que vamos a pasar en esta vida como hijos de that we Dios, will go through as children of God in this life, el corazón de Dios, the heart of God, el deseo de the Dios desire of God es que quiere bendecir a su pueblo. is that He wants to bless His people. Amén. Jehová te pastoreará The siempre. Lord will guide you always. En el Salmo 23, In Psalms la 23, palabra de Dios dice, the Word of God says, Jehová es mi pastor. the Lord is my shepherd. David está diciendo esto. Jehová David is saying this, the Lord es mi pastor. is my shepherd. Lo que sus hermanos o lo que otros creyeran eso, a él no le importaba What his mucho. brothers or anyone else believed, he didn't care. Porque él había hecho una decisión y Because una He had determinación made a determination con una profunda convicción with a profound conviction de la experiencia que él había tenido of the con el experience Señor, that he had with the Lord, de que Dios that God era su cuidador. was his keeper. Jehová es mi The pastor, Lord is my shepherd. nada me falta. I shall not be in want. Después nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:10 dice, Then our Lord Jesus in John 10:10 says, yo soy el buen pastor. I am the good shepherd. ¿Se da cuenta la conexión? Do you see the connection there? No tenemos dos buenos pastores. We don't have two good En los shepherds. cielos es uno solo Dios. There's only one God. Pero Jesucristo cuando Él estuvo en esta tierra, But Jesus Christ, when he was on this earth, Él vino a esta tierra a cumplir he came to this earth to con el fulfill propósito the purpose que Dios tenía de que
Él se humanizara, se pusiera un cuerpo humano that God had, that he would El become a mismo. human para poder salvar a la to humanidad, be able to save humanity, porque no podía ser de otra manera. because it couldn't be done any other way. Si usted quiere salvar a una hormiguita que se está muriendo, If you want to save an ant that's dying, la única manera que esa hormiguita le entendiera a usted the only way that that ant can understand you es que usted se vuelva una hormiga is that you become an ant y le hable el idioma and you speak que la hormiga habla. the ¿Sabe usted language que that the la hormiga ant habla un idioma? speaks. You know that the ants speak a language? ¿Sabe usted que las hormigas se comunican entre ellas? You know that ants communicate to one another? Se cree que el ejército de hormigas It's believed that the army of the ants es el ejército más organizado que puede is existir, the most organized one that can exist, el más trabajador. the most hardworking. Y tienen ¿cómo le dijera? La capacidad de trabajar en una unidad perfecta. And has the capacity of working in a unity. Y that's cada perfect. una desempeña su lugar. And each helps each other Y out. también tienen liderazgo. And they also have leadership, Lo mismo que las abejas. just as the bees, ¿Ok? Entonces ellos se comunican. and they communicate. Estaba pensando en esto. I was thinking about this. ¿Sabe usted que los de la teoría de la evolución dicen que nosotros venimos del mono? You know, those are the theory of evolution, say we come from the Lo monkeys. sabía eso, lo hemos dicho tantas veces. Que We've ya- said it so many times here. Pero últimamente, esta semana, mientras estaba meditando en But lately, esto, this week, when I was meditating in this, dije, ¿qué pasaría si estaba pensando esto en la comunicación? I was thinking about this, the communication. Dije, ¿qué pasaría si llegaran a un mono de África a Sudamérica? What would happen if they took a monkey from Africa to South America? ¿Se entenderían entre ellos? Would they understand each other? La comunicación, ¿se podrían comunicar entre ellos así? Would they be able to communicate with Yo each creo que other? sí, fíjese. I Eso es reckon lo que they yo could. creo. I reckon they could. ¿Y por qué si va una persona de África a Sudamérica no entiende el And why if idioma? a person goes from Africa to South America, they don't understand the language? Si tenemos las cualidades del mono. If we have same qualities as the monkey. ¿Por qué que nosotros venimos de Sudamérica aquí tenemos que aprender el inglés y no nos podemos comunicar Why if we come from South America to here, we have to learn English, or else we can't communicate con la gente de habla inglés? with the people from the English speaking? Y los monos no tienen ese problema. And the monkeys don't have that problem. Si los llevan de Sudamérica a África, If they take them from South America to Africa, es la misma cosa. it's the same thing. El mono sudamericano habla el The idioma South africano. American monkey can speak to the African monkey. Pero usted y yo But you and I, solamente hablamos el idioma we only speak the language donde nacimos. where we were born. Y después si queremos hablar otro idioma hay que aprender. And then if we want to speak another language, we Y have to solamente learn nos it. podemos comunicar And we can only communicate con la gente que habla el mismo with idioma the nuestro. people that have the same language as us, Para meditar. just to meditate. Entonces las hormiguitas se comunican con las otras hormiguitas. So the ants communicate with one another. Y si se va una hormiguita en un barco desde Sudamérica hasta África y se encuentra con las hormiguitas africanas, If an ant goes on a boat from South America to Africa y dice, "Hey, ¿de dónde vienes?" and finds an ant clan in Africa, De that's where they Sudamérica. come from South America. Y empiezan a conversar They can start to en su converse idioma. in the language. Y lo mismo con todo el reino animal. It's just the same with all the animal kingdom. El problema lo tenemos nosotros. The problem, we have the problem. ¿Sabe por qué? You know why? Porque nosotros somos una creación diferente Because we're a different creation a eso. to them. Nosotros fuimos creados We were created a semejanza in the image y a la imagen and the de sameness nuestro Dios. of our God. Entonces, qué lindo esta promesa extraordinaria. So Jehová how te beautiful this pastoreará promise. siempre. The Lord will guide you always. Para que Jehová nos pastoree tenemos que estar bajo su For pastorado. the Lord to guide us, we have to be under His leadership. Esta palabra pastor, This word shepherd, Dios como pastor, the Lord is our shepherd, significa signifies. que Dios quiere cuidar a la humanidad. It means that God wants to Y de protect hecho the la cuida humanity. y la protege, And in fact, He does protect the pero para humanity. sus hijos es algo especial. But for His children, it's something Para las special. ovejas, For the sheep, para la iglesia del for the Señor. church of the Lord. Hay tres cosas There are three things que podríamos decir Dios hace aunque hace todo, we have to do. That God does it all, pero que son evidentes but that are evident de lo que Dios quiere hacer con sus ovejas. of what God wants to do with His sheep. En primer lugar, yo creo que Él nos quiere proteger. In first place, He wants to protect us. ¿Ok? Dios
quiere protegernos a nosotros. God wants to protect us. Eso es lo que hace un pastor. Por ejemplo, pregúntele a David. But you can ask David. David protegía las ovejitas que iba a cuidar, que tenía David su padre. protected the sheep that he looked after for his father. Y dice que cuando un león o un It oso o says un when a lobo lion or a bear or wolf trataban de llevarse una ovejita, would try to steal one of the sheep, David saltaba David would jump up y las defendía. and would defend them. Exactamente. Exactly the same. De la misma In manera, the same manner, Dios nos va a defender a nosotros, nos va a proteger God defends us and protects us contra las acechanzas del diablo, against the attacks of the devil, contra los ataques de otros seres humanos, against the attacks of other human beings. porque no siempre es el diablo el que nos ataca. It's not always the devil that attacks us. A veces son personas, otras personas malas, Sometimes it's other wicked people que desean nuestro mal, that wish bad upon us, nos odian, that hate us, porque el mundo odia a los hijos de Dios. because the world hates the children of God. Pero Dios But God está interesado is interested en protegernos a in nosotros. protecting us. La protección de Dios es que Él nos da un hogar. The protection of God is that He gives us a house. Por ejemplo, cada vez Every time que el pastor regresa con su rebaño físico that the shepherd comes with his physical al redil, flock to the flock, es para protegerlo. is to protect them. Ese redil tenía una fensa, That pen had like a fence, una protección de la lluvia, a protection from the rain, okay, de la nieve, de from todas the esas snow, cosas. from all those things. Exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. It's exactly what God wants to do with us. Por eso dice que nosotros somos un rebaño, That's why He says we're like a flock. somos ovejas We are sheep del Señor. of the Lord. Mis ovejas oyen mi voz My sheep hear my voice y me siguen. and follow me. Qué privilegio más grande What a great privilege saber to know de que Dios tiene cuidado de nosotros. that God takes care of Nos va a us. proteger. He will protect us, Nos va a proteger de la lluvia, de la protect us from intemperie, the de la rain, from necesidad. the tempest, from the need, Y Él está con nosotros. and He is with us. ¿Sabe usted que el pastor está con las ovejas? Se quedaba ahí, You know, the shepherd would stay there with the sheep. dormía con ellas. He would sleep with them Porque Él quería que sus ovejas estuvieran protegidas. because He wanted His sheep to be protected. Dios está con nosotros hoy día. God is with us today ¿Por qué? Porque Why? Él quiere protegernos. because He wants to protect us. Estamos bajo el cuidado de Dios. Are we under the care of God? Es todo lo que nosotros hacemos, pensamos y de la manera que actuamos. In everything that we do and the way that we think and act, Es un testimonio is it a testimony de que somos ovejas that we are sheep que reconocen that recognize que el único que nos puede proteger that the only one that can protect us de las acechanzas del diablo, against the attacks of the enemy, de los the devil, lobos rapaces, against the, de los falsos the ravenous pastores. sheep, a wolf, the false pastors, es Él, is Him, Dios, God, porque Él nos está pastoreando. because He is God protecting us. Él es el pastor He por is excelencia. the shepherd of by excellence. Segundo lugar, In second place, Él nos cuida, He protects us, nos cuida. takes care of us. Él nos ama tanto, hermano. He loves us so much. Él nos anhela tanto He desires us so much que Él no quiere que nosotros that He doesn't want us nos perdamos. to be lost. Nos cuida para que no andemos He divagando takes care of us so we won't get lost y andemos de aquí para allá and y go from here to there to everywhere. Él nos cuidará a nosotros, He will take care of us. nos rodeará. He will surround us. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo It says, He that dwells under the Most High morará bajo la sombra del will Omnipotente. dwell under the shadow of the Most High. El que habita. He who dwells. Él está hablando al pueblo de Dios. He's talking to the people of Hay God. gente en las iglesias que no quiere habitar There are people in churches that don't want to dwell bajo el cuidado de Dios. under the protection of God. Creen que una vez salvos ya estamos listos. They se believe acabó el once they're problema, no hay saved, that's nada it. que hacer Everything's más. done. They don't have to do anything else. Dije al principio I said at the beginning que la salvación es una puerta que se abre that salvation is a door that opens para andar por un camino angosto to go through a narrow en que path necesitamos cada día, cada that momento, we need every day and every moment. la protección The protection y el cuidado de Dios. and the care of God. Pero usted y yo But you and I,
Tenemos que estar ahí, We have to be there, cumpliendo su palabra, fulfilling His word, obedeciendo sus mandamientos, obeying His sus commandments, instrucciones. His instructions. El pastor le decía a las ovejas, vamos para adentro, y las The ovejitas shepherd todas para would say adentro. to the sheep, let's go inside, and they would follow. Cuando Dios nos dice algo a nosotros, When God says something to us, aunque esté en contra de lo que nosotros pensamos, even if it's against what we think, aunque esté en contra de nuestro if razonamiento it's humano, against our human reasoning, las instrucciones de Dios son the irrevocables. instructions of God are irreversible. Irrevocables. Y tenemos que guardarlas y obedecerlas And we have to keep them and obey them para que nos vaya bien. so it will go well for us. En tercer lugar, In third place, esto me gusta mucho, and I like this a lot, Él nos sustentará. He will sustain us. ¿Qué quiere decir esto? Quiero decirme, Él nos alimentará. It means He will feed us. Él nos dará buenos pastos. He will give us good grass. Nos llevará a buenos He will pastos. take us to good ground, good grass. La palabra de Dios The word of God es el alimento is the food que el pastor nos ha that dado the shepherd has given to us para mantenernos bien nutritivos. to keep us well with nutrients. La palabra de Dios tiene todos los ingredientes, The word of God has all the ingredients, todos los minerales all the minerals, y todas podríamos decir, los suplementos que el And all cuerpo the- humano necesita. the supplements that the body needs. Porque el cuerpo humano, Because the human body, en primer in lugar, first place, antes de tener bendición exterior, before having exterior blessing, necesita it needs ser alimentado to be espiritualmente. fed spiritually speaking. Y de eso estamos hablando. And that's what we're talking about. Dios, God, Él nos sustentará. He will sustain us. Él nos ama tanto He loves us so much que Él no permitirá that He won't allow que nosotros vayamos a un lugar for us to go to a place donde no haya hierba buena, where there's pasto sano. not good grass. Porque si nosotros vamos a un lugar Because if we go to a place donde no hay pasto bueno, sano, where there's good, healthy grass, entonces then probablemente estamos fuera we're probably outside del cuidado del el pastor. of the care of the shepherd. Entonces dice la palabra de Dios So, aquí so the word of God says here que Dios tendrá cuidado de nosotros, that God will take Dios care nos of us. protegerá God will protect us y nos alimentará, and will feed us. nos sustentará. He will sustain us. Pan de vida, Bread of life, la palabra de Dios. the word of God. El hombre no vivirá o la mujer solamente de pan, The man or woman will not live only on bread alone, sino de toda palabra but from all word que sale de la boca del pastor, comes out of the voice of the mouth of the shepherd, de Dios. of God. Dios, Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Jesus Christ, when he's on this en earth, Mateo 9:36, in Matthew 9:36, dice, y al ver las multitudes, el pueblo de Israel, el pueblo de and when he Dios, saw the multitude, the people of God, tuvo compasión de ellos he had compassion on them porque estaban dispersas because they were dispersed como ovejas que no tenían pastor, like sheep that had no shepherd. dispersas Dispersed como ovejas. Está hablando del like pueblo de sheep. Israel, el He's pueblo de talking about Dios, the people of Israel, the people of God que no tenían pastor. that had no shepherd. En ese tiempo, In that time, los levitas, the Levites, los líderes religiosos, the religious leaders, como dice ahí Isaías, like Isaiah says there, se habían descuidado tanto. they had not taken care. Todo lo que hacían lo hacían para beneficio propio, Everything they did was for their own benefit. que quedaban abandonadas las ovejas That the sheep were left abandoned y desamparadas. and Es destroyed, decir, sin nadie que las cuidara, with no one to take care of que them, las protegiera to protect them y que las sustentara. and to sustain them. La orden de Dios al pueblo de Israel fue: The order of God to the people of Israel nunca was, se apartará de vosotros never let it depart from you, este libro de la ley. this book of the law. Eso no solamente se lo dijo a Josué He didn't personalmente, just say to Joshua personally, pero si leemos el libro de Éxodo y but if Deuteronomio, you read Exodus and Deuteronomy, una y otra vez once Dios and again, le God recalcó al pueblo de Israel tells the people of Israel que la palabra de Dios, that the word of God que tenían conocida hasta ese that they entonces, knew up until then, los mandamientos the de Dios, commandments of los God, preceptos de the Dios, precepts of tenían God, que guardarlos en sus had to be corazones. kept in their heart. Y esto no quiere decir que ahí están guardados. And it doesn't want to say that it's just there Cuando la kept palabra de Dios away. dice guardado en su corazón, When the word of God says kept in their heart, significa que eso está guardado it ahí means that it's in there
y produce. and it produces. La palabra de Dios es una semilla The word of God is a seed, y una semilla produce and a seed produces fruto. fruit. Y eso es lo que Dios está diciendo. And that's what God is saying, Que esta gente that these people estaba sin palabra. were without word. No había pan There was no bread, espiritual. spiritual. Y Dios siempre ha tenido mucho cuidado And God has always been very careful, en que su pueblo and that his people pueda siempre estar alimentándose would always be feeding del pan espiritual que es la palabra on de the Dios. spiritual bread, which is the word of God. Cuando el pueblo de Israel When the people of Israel salió de Egipto, went out of Egypt, podían haber llegado en 3 meses they could have arrived in 3 months a la tierra prometida. to the promised land. Por su desobediencia y Because of rebelión, the disobedience and rebellion, demoraron 40 it took años. 40 years. Tuvieron que dar una vuelta grande hasta They had llegar to al give mismo sitio. a big turnaround to get to the same place. Y de ahí comenzaron. And that's when it started. ¡Qué increíble! It's unbelievable. Pero Dios tuvo cuidado de ellos, a But pesar de God eso. took care of them with A all pesar de la that. rebelión, Although there was a pesar de rebellion, la desobediencia, although there was a pesar disobedience, de la although incredulidad, there was unbelief, de la mofa the mocking que el pueblo de Israel hacía, that the people of Israel did, de of los milagros, de las the maravillas miracles, of the marvels que Dios había hecho con ellos. that God had done with them. Sin embargo, Dios en su But compasión God in his compassion las ve como ovejas en el desierto que no sees tienen, them as sheep in the desert. aunque tenían a Moisés. Although they had Moses, Pero después de todo, but after all, no importa cuán bueno sea el pastor no matter local how good the local o malo pastor por is, eso, or how bad he pero is, si la iglesia, but the que es el church, pueblo, el rebaño de that Dios, is the people, the flock of God, no busca al Dios does verdadero, not seek the true God, no vive en sumisión a Él, doesn't live in submission no to Him, obedece su doesn't palabra, obey His word, tarde o sooner temprano, or later, no importa no matter qué es lo que hagan religiosamente, what they do religiously, tenemos que we ser need llamados to a be cuenta. called to an account. Tan cierto It's como que certain, Dios nos bendice y nos just as prospera God blesses us and nos prospers protege, us nos guarda, and protects us and y keeps nos us alimenta. and feeds Cuando us, estamos andando en integridad when we are walking in integrity como hijos de Dios, as children of God, también es tan cierto it's certain que also si nosotros nos apartamos, that if we depart from God, quedamos completamente we are completely desamparados. left alone. Y quedamos a disposición, And we're at the disposition. quedamos a la sin cuidado, sin We're protección. left without protection, without care. Si aún con la protección de Dios el diablo nos quiere atacar y nos quiere venir a hacer daño, If even with the protection of God, the devil still wants to come and attack us and cause harm, ¿cuánto más? how much more Si andamos en nuestros propios caminos. if we walk in our own El ways? grito desesperado, si podemos usar esa The palabra de desperate Dios, cry, if we can say the word of God, a su pueblo es: to his people is, volveos, return, volveos, return, volveos. return, Regresar, come back, volver al camino antiguo. come back to the old path. Mucha gente en las iglesias hoy día busca caminos nuevos. Many people in the churches look for new paths. No va a encontrar ninguno que sea verdadero. You're not going to find any that is true. Todos serán falsos. They will all be false. Todos serán They will all falsos. be false. Porque hay un solo camino Because there's verdadero. only one true way. Yo soy I am el camino. the way. El gran yo soy. Yo The soy. great I am, I am. Jesucristo dijo yo soy. Jesus Christ said, I am. Usando el yo soy de allá de Éxodo. Using the I am from Exodus. Cuando Moisés le dijo, y si me preguntan When- cuál es tu nombre, ¿qué When diré? Moses says, what about if they ask you what your name is? Él le dijo, yo soy. He says, say, I am. Yo soy te envía. Wow. I am sends me. Jesucristo cuando lo fueron a atacar, Jesus Christ, when they went to attack en him, la palabra, tomarlo preso los soldados ya para ser when the crucificados. soldiers went to take him captive to be crucified, Dice que vinieron it says that they y el came, líder de los soldados and the leader of the soldiers dijo, venimos a buscar a Jesús. says, we're looking for Jesus. Y él dijo, yo soy. And he says, I am. Yo soy. I am. Yo soy el que soy. I Aleluya. am who I am. ¿Sabe qué? You know what? En la segunda vez, In the second en time, la Biblia yo creo que tiene connotación then in the Bible that has a connotation habla there, or that speaks de personas que cayeron de espalda. of people that fell backwards.
La primera en Isaías, The first time in Isaiah versículo 23, capítulo 13, si no me equivoco, 23, verse 3, donde dice que las personas que desobedecen la palabra de when it Dios, says that those that disobey the word of God, cuando vean lo que Dios hace, when they see what God does, caerán de espalda. they will fall backwards. Y después, aquí, And then here, cuando Jesús le dice, yo soy, when Jesus says, I am, dice la palabra de Dios que comenzaron a retroceder it says that they started to back up y cayeron al suelo. and they fell backwards. Ahora, cuando usted retrocede, ¿para qué lado cae? It says when you're backing up, which way do you fall? Yo creo que para atrás, I believe it's backwards. no para adelante. Usted va para atrás. Not forward, backwards. Yo soy. I am. Yo soy el buen pastor. I am the good shepherd. Yo soy la puerta de las ovejas. I'm the door of the shepherd. Yo soy I am el buen pastor. the good shepherd. Pedro dice Peter says que cuando aparezca el príncipe de los pastores, that when the prince of the shepherds aleluya, rises, el príncipe de los pastores, the prince, el líder de los the leader of the pastores, shepherd, Jesucristo de Nazaret, Jesus Christ of Nazareth, cuando él aparezca, when he appears, entonces then nosotros sabemos we know que Dios that God ha tenido compasión de has nosotros had compassion on us porque se nos aparece el pastor, because el it appears príncipe. the prince, the shepherd. Así que Dios So God dice que nos pastoreará siempre. says that he will guide us always. Todas estas cosas que hay antes de ese versículo, All this before this verse. nosotros tenemos, hermano, que hacer lo que aquí dicen estas instrucciones. We have to do what is said in the instructions. Y entonces, And then Jehová nos pastoreará. the Lord will guide us, shepherd us. ¿Cuándo? When? Siempre. Siempre. Always. Always. ¿Qué quiere decir eso? Que usted también siempre It also means that for you always está bajo el cuidado del pastor. are under the protection of the shepherd. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, de And su that's what iglesia, God wants of his de su church, rebaño. of his flock. Ahí nos incluimos todos. And we're all included in that. Dios quiere bendecirnos. God wants to bless us. Porque como dije, el pastor es para bendecir a su pueblo, para Like I said, cuidarlo, the shepherd is to bless the people, para guiarlo. to protect them, to take care of them. Pero también But also, a veces hay problemas con las ovejas. there are problems with the sheep. Dice que el pastor en aquel tiempo It says that the shepherd in that usaba time una vara y un callado would use a rod para poder controlar a las to be ovejitas able to rebeldes. control the rebellious sheep. Esas ovejitas que querían irse por ahí solas. Those sheep that wanted to go alone, La vara es para darle. the rod was to get them. Y el callado dicen que era una cosa que tenía un ganchito así And like a como... hook sort of thing. Gloria a Dios. Así como esta. Something that looks a bit like that. Esto se lo trajimos a una hermana por si acaso, no es mío. It's not mine. Y dice, Juanita me dice, con esto le da a las ovejas. No. Y dice, entonces lo cogían así. So then they would get the sheep. Eran expertos esta gente. They Y were le veían expert. algo así y le como allá cuando ya era demasiado el escaparse y el escaparse y They el had something like escaparse. that when the sheep were trying to get away. Entonces le cogían una patita, So they would get their foot, se la torcían they would twist it, y quedaban como el Jonathan, and they were left like Johnny. cojeándose. Pero la curaba, la cuidaba But then he would take care of it, y con eso aprendía la and with ovejita. that the sheep would learn. Y si no aprendía esa ovejita, And if that sheep didn't learn, la próxima vez que el pastor necesitaba alimento, the next time the shepherd needed food, no solamente la trasquilaba, no solamente le quitaba la he lana, wouldn't just take the wool or shear it, sino que le cortaba el cuello no, it would cut its neck y se alimentaba de ella. and would have feed. Porque esa ovejita, Because that sheep, si no aprende, if it doesn't learn, entonces va a ser una mala influencia para it otras will be a ovejitas de bad la iglesia, influence for the other sheep del of the rebaño. church, of the flock. Y Dios no quiere eso. And God doesn't want that. Dios quiere a su rebaño obediente y God wants his sometido a flock Él, obedient and submitting to Him, y después a Él and then to Him, y a los hermanos que están a cargo, and the brothers that are in charge en su casa. in the house. El esposo es el pastor de The la casa, husband is the shepherd of the house. es el sacerdote de la He's casa. the Wow. priest of the house. Escuchó esposa, aunque no le guste, Why así did dice you la hear Biblia. that? Although you don't like it, that's what the Bible says. Aunque usted quiera llevar los pantalones, no If importa. you want to take the pants, doesn't matter. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible Y si says. usted obedece lo que la palabra de If Dios you dice, le obey va what a the ir word of bien. God says, it will go well for you.
Y el esposo más vale que haga también lo que la And the palabra de Dios le husband enseña. do what the Word of God teaches. ¿Qué nos enseña la palabra de What does Dios? the Word of God teach Ahí en us? Efesios capítulo 5 está. Ephesians chapter 5, it's Que there. tenemos que amar a nuestra esposa hasta qué? That we have to love our wife to what? Hasta la muerte. Till death. Ah, yo no voy por esto, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Not for this one, it says. Hasta la muerte, hermano. Until death, Si es necesario. if it's necessary. Porque Jesús de tal manera amó a su iglesia de que Because Jesus loved the church so a much su that oveja, what? al His rebaño sheep, que his él flock. proféticamente veía con su sacrificio. That prophetically he saw through his sacrifice. Porque si usted va a Isaías 53, ahí If you go to encontramos Isaiah 53, it says there, que verá, dice, verá el resultado de su aflicción you will see the result of his affliction, y se gozará. and he will rejoice. Usted y yo You and I somos el resultado. are the Aleluya. Del sacrificio de Cristo en la of the cruz del sacrifice Calvario. of Jesus on the cross of Calvary. Y dice, como oveja fue al matadero y no abrió su boca. And he said, like a sheep, he went to the slaughter and didn't open up his mouth. Y bendijo a su enemigo. Wow. And he Qué blessed his enseñanza. enemy. What Qué a enseñanza más teaching. linda para nosotros las What a ovejitas que teaching for us, a the veces sheep, tenemos tanto problema. that sometimes have so many problems. Sigamos las instrucciones Let's follow the instruction. y Dios And God nos va a pastorear siempre. will guide us ¿Escuchó? always. Siempre. Always. Yo quiero que Dios me pastoree. I want Aleluya. God to guide me and No quiero shepherd andar me. como una oveja errante. I don't want to be like No quiero a andar loose sheep, como una oveja que no tiene un pastor. like one that doesn't have a shepherd. Jesús tuvo compasión de ella. Jesus had compassion. Pero eso pasó con el pueblo de Israel That también. happened with the people of Israel also. Sus ovejas The sheep no están en el mundo. are not in the world. El mundo no es oveja. The world are not sheep. Somos nosotros las ovejas. We are the sheep. Nosotros somos los que tenemos la necesidad de que el pastor We are the ones that have the need that the nos shepherd cuide, would protect amén, us. los proteja. Would ¿Qué keep cosa us. más linda ser protegido por Dios. How Aleluya. nice it is to be protected from ¿No ha God. experimentado eso usted, hermano? Have you experimented that? La protección de Dios en The momentos protection of God. en que parecía ¿qué vamos a hacer aquí? In times that it seems that what are we going to do here? ¿Nos van a comer? They're going to eat us. El cuidado de Dios The care of God y el sustento de Dios. And the La provisión. and the provision of God. La provisión de Dios, hermano. The provision of ¿Cuántas God. veces hemos pasado por problemas económicos? How many times have we gone No through sé usted, economic pero yo problems? sí he I pasado. don't know about you, but I have. Y de la noche a la mañana, And from night cuando to nosotros day, hemos puesto al Señor en primer when lugar. we've put God in first place. Que esto es las instrucciones tan extraordinarias. This is the instructions extraordinary. Si nosotros obedecemos las instrucciones en cuanto a la familia, por If ejemplo, we obey the instructions according to the family, el for orden de Dios en la example, familia, the order of God in the family, vamos a tener éxito, hermano. we'll have success. La palabra éxito es una palabra que dice van a tener bendición, The word success is we're going to have blessing. vamos a tener éxito, We're going to have success. porque es el resultado Because that's the result de lo que la palabra de Dios nos of dice. what the Tenemos word of nuestros God problemas, says. claro que sí. Do we have our problems? Yes, we do. Donde hay bastantes hijos, Where there's a lot of children, corre la posibilidad de que there's a alguno por algún possibility tiempo, that some for a time. dice que alguien ha dicho que toda familia tiene una oveja negra. Someone has said that every family has a black sheep. ¿Será verdad eso? Is that true? Quizás, Maybe. pero nosotros no vamos a creer eso. But we're not going to believe that. Vamos a creer que Dios tiene cuidado de We're nuestra going to believe familia that God takes care of our y que los family. problemas que pasamos And that the problems that we go son through muchas veces son para enseñarnos are many algo, times that to teach us something, para aprender to learn, y para que nuestra fe and so that our faith dependa absolutamente de Dios. will depend fully on God. Creámosle a Dios. Let's believe God. Si nosotros somos fieles, If we are faithful, Dios es un Dios fiel. God is a faithful God. Él es el buen pastor. He's a good shepherd. Nada me faltará. We will lack nothing. Y usted sabe lo que pasó David antes. Él tuvo que andar escapando de Saúl You know como what happened to David? He had to be escaping from con Saul temor de su vida y temor in que lo fear iban a of his matar. life that they were going to kill him. Y usted puede decir, pero ¿y eso es bendición? And you can say, is that a blessing? Claro que sí, Dios estaba con él. Of course it is. God was with Lo him. estaba preparando. He was preparing him. Daniel en el foso de los leones. Daniel in the lion's den. El pueblo de Israel en Egipto. The people of Israel in Egypt. Moisés Moses, sin poder entrar a la tierra prometida. without being able to enter the promised land. Después que ese hombre luchó tanto. After that man battled so much, Dios dijo, no, hasta aquí llegaste. God Sube al says, no, monte, that's where you arrived. sube al monte Pisga y Go to observa the la Mount tierra. Pisgah and observe. Ay, Señor, ¿cómo estaría el corazón de Moisés? How was the heart of Moses? Pero él es Dios.
But He is God. Él es nuestro buen pastor. He's our good shepherd. Él sabe por qué hace las cosas. He knows why He does these things. Tu familia ha tenido un problema, With your hermano. family, you've had a problem. Si tenemos una madurez suficiente If we have a maturity como enough, ovejas que estamos obedeciendo al sheep that Señor, are obeying the Lord, llega un momento que decimos, a el moment, pastor a time comes when we está en say, control. the shepherd is in control. Él tiene cuidado de He mí. takes care of me. No me va a salir fuera de aquí a buscar algo fuera de I'm aquí. not going to leave out, go outside and look for something No voy a else. salirme fuera de la fensa, de la I'm not going to go construcción. outside the construction, the fence. ¿Sabe que la iglesia local You know, the es local church el lugar donde el redil de Dios está? is the place where the flock is, like in the pen. Y aquí nosotros nos alimentamos. And there we are fed. Aquí Dios nos enseña que tengamos cuidado Here we are taught to take care. y nos protege, un techo sobre And He nosotros. protects us, a roof upon our head. Por eso es tan importante That's why it's so important el congregarse. in congregating together. Las ovejas tienen que estar juntas. The sheep need to be together. Porque sabes que el lobo cuando pilla una sola por You ahí, know, the entonces wolf, when he es finds one peligrosísimo. that's alone, it's dangerous. Dios God nos pastoreará will siempre. guide us always. ¿Qué le parece? Yo quiero que Dios me pastoree, hermano. I want God to shepherd me. Gracias a Dios porque Él es el buen pastor. Thank God, because No soy He's the yo. good shepherd, not me. Yo no soy el buen pastor, I'm not the good shepherd. yo soy un pastor. I'm a pastor. Pero el buen pastor, But the y good no es una shepherd, excusa para no hacer lo que Dios me manda, and que it's not an tengo que hacer. excuse to not do what God commands. Pero con humildad y sencillez de corazón yo But with reconozco humbleness and sincerity in my heart, que I yo no puedo tener recognize control sobre la gente. that I can't have control upon Solamente Él lo people. tiene. Only He has control. Él. Him. Él es el que hace justicia como Dios manda, He justicia does de justice Dios. as God commands. Yo Justice si of hago God. algo a veces, I could do things at lo puedo times. hacer inclinado por mis I can emociones, be inclined by my emotions, por lo que me dijeron, by what they said to me. pero Dios But God hace justo juicio. makes a righteous Por eso Abraham le judgment. dijo a Dios, That's what Abraham said to God. y el juez de toda la tierra, And the judge of the whole earth, ¿no hará justicia? will He not do justice? Hubiéramos hecho nosotros con Lot. Look what happened with Lot. Y Dios dijo, no, sáquenmelo, sáquenmelo, sáquenmelo. And He said, no, take him out. Porque la palabra de Dios dice, Because the word of God says en el Nuevo Testamento, in the New en Testament, Judas, dice in que Jude, Lot afligía cada día su alma. that Lot afflicted his soul every day. Ese hombre llegó ahí cuando se dio cuenta que se That había metido man en medio de Sodoma y Gomorra. Arrived at Sodom and Gomorrah, and when he realized what he was amongst, Dijo, Dios mío, ¿qué he hecho? he said, my God, what have I done? ¿Dónde estoy metido? Where am I? No hay temor de Dios en este lugar. There's no fear of God in this place. ¿Sabe que eso dijo Abraham una vez You también? know, Abraham said that one time. No hay temor de Dios aquí en este There's no lugar. fear of God in this Y place. hizo unas maquinaciones para librarse de la muerte, And he pues, según did some él. things to get out of, to not be killed. Porque Sarita era bien bonita, Because Sarah was beautiful. ¿ok? Y aunque era viejita, ya todavía sigue, But although she was older, she was still beautiful. ¿ok? Se adornaba la cara, se pintaba un She poquito. would fix up her face. Y entonces dice, porque ella es tan bonita, And he said, because she's so la gente beautiful, de este lugar, aquí no hay temor de Dios. the people of this place, there's no fear of God Y here. capaz que me la roben, me la quiten, no hagan They alguna might cosa con take her, ella. still he'll do something to her. Y ya a mí me quiten la vida. And they'll take my life. Y Abraham, el hombre de la fe, así Abraham, the man of faith. Father of faith. el padre de la fe. He's the father of faith. Y es el padre de la fe. Yeah, he's the father of Él faith. es el padre de la He fe. is the father of faith. Amén. La Biblia lo dice, no lo The digo yo. Bible declares it, not me. Pero mire, But look, así que cuando alguno de nosotros, so when any of us, por mucha fe que tengamos, through so much faith that we por may alguna have, razón nos pasa algo así, for some reason something happens no like that, acusemos a nadie, no acusemos. let's not accuse anyone else of Porque es fácil it. decir que poca fe tenía, ¿verdad? It's easy to Y la say Biblia dice que el he padre de had la little fe. faith, but he was the father of faith. Entonces, hermanos, que Dios nos pastoree siempre. That God would guide us always. Señor, sé mi pastor. Lord, be my Sé shepherd. mi buen pastor. Be my good shepherd. Guárdame, Keep me, protégeme protect me, y susténtame. and sustain me. Aliméntame. Feed me. Señor, yo voy a la iglesia hoy día Lord, I go to church today para ser alimentado, to be fed, para ser protegido to be protected, y para ser cuidado. and to be cared for. Cuando salga de aquí para afuera, When I leave here, mañana en su trabajo, querido Today in hermano, your querida work, hermana, que esto se quede grabado en su that this will corazón. be kept in your heart. Jehová está conmigo. The Lord is with me. Él es mi pastor. He is my shepherd. Y le salga el jefe y le diga, When que the no boss está! comes out, Amén. Vamos a hacer la cosa, tranquilo. we just do things Jehová está conmigo.
Because God is El with Señor us. está conmigo. The Lord is with me. Él es mi pastor. He is my shepherd. Él me pastoreará. He will siempre. guide me always. Tengo problemas en mi familia, Él es mi pastor. I have problems in my family, Tengo He's problemas my en la shepherd. finanza, I Él es have mi problems in pastor. my finances, He's my shepherd. Tengo problemas con mis hijos I have rebeldes, problems with my rebellious Él es mi children. pastor. He is my shepherd. Tengo problemas con mi novia, Él es mi I have pastor. problems with my girlfriend, He is my shepherd. Tengo problemas con mi novio, Él es mi I have pastor. problems with my boyfriend, He's my shepherd. Tengo problemas con mi esposo, mi I esposa, have problems with my husband or Él es wife. mi pastor. Y cuando He is my nosotros nos damos shepherd. cuenta de esto, And when we realize that, entonces empezamos a buscar al pastor. then we start to seek Y el the pastor shepherd. siempre nos va a guiar por And the buenos shepherd pasos. will always guide us to good, A lugares delicados me to llevará. delicate places. Aleluya. He will take me. Junto a agua de reposo Through the waters of me rest, pastoreará. He will shepherd me. ¿Sabe usted que la palabra de Dios, You know that the word of God, esta palabra que está aquí, this word that's here, es el pan de vida, is the bread of life, es el agua limpia? is the pure water. Amén. Es todo lo que necesita el It's ser humano everything that the human being needs para vivir una vida que agrade a Dios. to live a life that pleases God. Jehová es mi pastor, The Lord is my shepherd. nada me faltará. I shall not want. Que sea un grito de fe, That it will be a cry of que faith salga de lo más profundo de su that will ser. come from the most profoundness of your being. Jehová es mi The pastor, Lord is my shepherd. nada me I faltará. shall not Aleluya. want. Él me cuidará, Él me He will protegerá protect me, keep me, y me alimentará. and will Aleluya. feed me. Si usted tiene un buen trabajo, déle gracias a su If you have a pastor. good job, thank you, Diga shepherd. gracias, pastor, por mi Say, buen thank you for pastor. my Porque good este trabajo que shepherd. tengo, Because this job that I tú have, me lo has dado. you have given it to me. Dame fuerza, dame energía, Señor, Give me strength and energy para mantenerlo. to maintain myself. Si usted no está, le voy a decir, si usted no está contento con su trabajo, If you're not happy with your job, ¿hay alguno aquí? No me diga nada. anyone here, don't Se va. say anything. Siga ahí, Continue there. sea fiel a Dios, Be faithful to God. pero dígale, Señor, But say, Lord, honesto, si Dios sabe lo que está be pensando. honest. The Lord knows what you're thinking. Entonces no nos hagamos mucho los santurrones, Dios Let's sabe be lo que estamos not pensando be aquí. too holy. He knows what we're thinking. Este trabajo me tiene hasta la coronilla. ¿Cuántos han dicho así? This job's got me to the crown. How many have said that? Estoy hasta aquí con este I'm up encargado, to here with this job, este jefe with this o boss, esta jefa. or the boss. Aguántese ahí, Just put up with it. porque Dios le tiene algo mejor. Because God has something better for you. Pero aguántese. But put up with it. Dios es fiel. God is En faithful. lo poco has sido fiel, In the little has been en lo faithful. mucho te In pondré. the much I will put Vamos you. adelante en el nombre de Let's go Jesús. forward in the name of Jesus. Porque Dios nos quiere preparar Because God wants to prepare para lo us mejor. for the better. Lo mejor viene, querido. The best is coming. ¿Sabe usted You know what? que nosotros estamos en este mundo malo, perverso? That we're in this wicked world, this bad Pero world. But lo mejor está por venir. the best is still Nuestra to come. ciudadanía, Our la citizenship, palabra de Dios nos dice the word of God says, que está en los cielos. is in the Aleluya. heaven. Usted no es ciudadano de aquí. You are not a citizen of Aunque here. se haya hecho australiano, Although que- you've been made an aunque tenga Australian, 4 nacionalidades although you como have 4 algunos, nationalities like some, no está aquí. you're not, Aprovechela, not here. disfrútela. Seamos sabios como Pablo. Enjoy it. Let's be wise like Paul. Pablo tenía varias nacionalidades. Paul had many nationalities. Y cuando tenía que usarlas, And when las he had to usaba use them, he used them para beneficio de la obra de Dios, for claro. the benefit of the work of God. Pero mi ciudadanía y la suya But my citizenship and yours está en el reino de los is in cielos. the kingdom of heaven. Para terminar, To y finish, termino en el nombre and I del Señor finish in the name Jesucristo. of the Lord. Apocalipsis 7:17. Revelation 7:17. Terminamos con ese versículo precioso. We'll finish with that Terminamos con ese verse. versículo precioso. Tanto que me dicen, no te saques el micrófono, aunque gritas tanto, pero si sacas el micrófono de la boca ya no se escucha nada. ¿Lo tenemos? Have we got it? ¿Lo tenemos? Have we got it? ¿Eh? Porque el cordero que está en medio del trono For the Lamb at the center of the throne los pastoreará will be their shepherd. y los guiará a fuentes de agua de vida. He will lead them to springs of living water. Y Dios And God enjugará toda lágrima de los ojos will de wipe él. away every tear from their eyes. Querida iglesia, nos queda poco tiempo en esta vida. Beloved church, we've got time on this earth. Viene una eternidad gloriosa, There's an eternity that's glorious donde no habrá coming, ya más enfermedad, where there'll be no more sickness. donde no tendrá que levantarse a las 6 de la mañana We para won't ir a have to get up trabajar. at 6 in the morning to go to work. Aleluya. Y otro a las 5 y a las 4. And some at 5, some at 4. Hermano Manuel, creo que a las 4 de la mañana anda molestando por ahí. Ya, la hermana. Brother Manuel at 4 in the morning, getting up early. Gloria a Dios. Jehová The Lord te pastoreará siempre. will guide you always. Take it. Dice, for you, esto es para usted y para mí. This is for you and I, personally. Diga así, Jehová Say, the Lord me pastoreará
will guide siempre. me always. Y que el nombre de nuestro Dios sea And let the name of glorificado. our Lord be glorified. Que Dios le bendiga en esta mañana. May the Lord bless you this morning. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Glory to God.